Buenos días, chicos, ¿cómo se encuentran? Ay, hay un montón. No sé, inhabilité la sala de espera y para que entraran todos, pero espérenme tantito, ahí van. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, ¿me subes un café, por favor? Mm, Pues estamos aquí básicamente para hablar de los recursos que se pueden interponer eh, adentro del juicio de amparo, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente podemos distinguir de ellos dos que a nosotros nos importan un montón, pero en total cuatro posibilidades, ¿no? Que son la revisión, la queja, la reclamación y la inconformidad. Esos cuatro los podemos distinguir como lo que sigue a la resolución del amparo, ¿no? Y adicionalmente, para ayudar a eso, ya que se dieron cuenta de que sí hay un temita del que nos falta platicar, tenemos por ahí también pendiente del inicio del amparo y del fin del juicio de nulidad. Este ya central que ustedes me habían comentado que sí vamos a desarrollar porque sí está ahí adentro de nuestros temas, que es la revisión fiscal, que es en sustitución del amparo y que es el único proceso administrativo que específicamente tiene una autoridad para recurrir resoluciones cuasi jurisdiccionales en sustitución del amparo, porque obviamente el SAT no tiene garantías individuales, pero que existe esa revisión fiscal, ¿no? Entonces, obviamente, pues, nos falta esa revisión fiscal, platicar así rapidísimamente de ella, y nos falta pues, la revisión y la queja que le pero también están pues estas otras dos posibilidades de la inconformidad y, y la reclamación. Y entonces, bueno, pues de todo eso, pues que quieren platicar, o no sé si están aquí algunas personas para otros efectos que yo no conozca y entonces díganme, este, y ya. ¿No? Ay, estamos aquí para otra cosa, ¿o qué? Karen. Sí, profesora. De lo que comentaba ayer sobre los medios de impugnación, ya los revisé y bueno, de acuerdo al artículo 80, sí son los que mencionaba, bueno, los que usted me comentó ayer, que eran tres únicamente, al menos para juicio de amparo, que serían la revisión, ay, no tenía nota. Ya. La revisión, la queja y la reclamación, y bueno, tratándose de cumplimiento de sentencia, entonces entraría el de inconformidad. De ahí, bueno, creo que lo que me gustaría comentar sería el proceso, bueno, hice como un proceso, un esquema del proceso de revisión, de cómo podemos presentarlo. Y bueno, dice que primero para la revisión se tiene que un plazo de 10 días para interponer el recurso por el conducto bueno, por conducto del órgano en el que se haya dictado la resolución. Después del recurso de revisión, este puede interponerse de manera escrita o de forma electrónica. Los requisitos para la presentación del recurso, bueno, en caso de que se interponga el recurso de manera escrita y, bueno, sea un amparo directo, se tiene que transcribir el concepto de violación y presentarlas. Bueno, son como requisitos. Presentar copias del escrito de expresión de los agravios para cada una de las partes. Y bueno, en caso de que no presentemos las copias o realicemos el escrito de la expresión de agravios, nos conceden 3 días para realizarlo. De otra manera,
se toma como que no estás interponiendo el recurso. Y bueno, después de eso, entonces, después de que se interpone la revisión, el órgano jurisdiccional para el cual se haya presentado distribuye el expediente a las partes y hay un término de 3 días contados a partir del día siguiente en el que se integre pues debidamente el expediente, que es esto que se menciona de hacer el escrito de la expresión de los agravios y entregar las copias correspondientes. Y bueno, de ahí tengo que, dentro de los 3 días siguientes... Espérate, Karen, espérate. Porque Okay. todo eso que nos estás diciendo es una extraordinaria interpretación de lo que dice este capítulo a partir del 80 y más o menos hasta el 93, creo. Sí. Del recurso de revisión, lo cual me da un montón de gusto porque si ustedes se acuerdan al principio del curso que comenzábamos a leer el código el código fiscal, con todo y que ustedes ya conocían de tributario el código fiscal, pero que ahora leíamos la parte procesal en el recurso de revocación, pues sí era así como de que no le entendía a lo que se refería en cada artículo, ¿no? Y ahora que llegamos al final, hablando de esta revisión, pero de este recurso de revocación, de revisión en el amparo, pues veo que tú ya te fuiste así, pero de corrido en todo este proceso de la revisión, ¿no? Lo cual me da un montón de gusto. Pero llegamos a este punto de los recursos en el juicio de amparo, en el que en realidad en todos los recursos, tanto en la revisión como en la queja, como en la inconformidad, como en la reclamación, en la inconformidad, ¿no? En estos 3 recursos, a fuercita, los tiene que plantear un abogado, porque se necesita una cédula profesional para plantearlos, porque o son señalamientos de que el proceso del amparo está mal, o son señalamientos de que la actuación de la autoridad en el proceso del amparo, o sea, del juez o del magistrado, está mal, ¿no? Entonces, si tú vas a señalar puntualmente que un proceso de todo un tribunal tiene errores, pues tienes que ser perito en derecho, ¿no? O si vas a señalar todavía más grave que una actuación de un juzgador está mal en materia federal, pues también tienes que ser perito porque eso para ellos va a constituir una responsabilidad administrativa. Entonces, por eso, sí, está muy bien que ustedes conozcan el proceso a profundidad como tú lo hiciste, Karen, pero ese sí, estoy ciertísima de que realmente es un proceso que a menos que se pongan a estudiar y a revalidar sus materias y estudiar este derecho, pues no hay manera que lo vayan a ir a aplicar ustedes. O sea, sí necesitan que alguien les preste su cédula para que se pueda tramitar. No así en el amparo, porque veíamos que sí se puede, ¿no? Sobre todo comenzando, porque incluso se puede en representación de un tercero, ¿no? Pero estos recursos ya no, eso sí se requiere, pues, la presencia de la parte agraviada y la compañía de un patrocinador que, pues, es un abogado, ¿no? Pero sí es cierto, esta revisión, por lo que les digo que nos regresamos con la revisión fiscal, es porque esta revisión es diferente de esta revisión fiscal a que nos referíamos cuando inicia la posibilidad de presentar un amparo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si existe un crédito fiscal y un particular fue al juicio de nulidad y ganó su juicio de nulidad, si en ese juicio de nulidad hay una interpretación en la que esa interpretación le sea adverso a los intereses del SAT, es decir, a los intereses del presupuesto público, esa resolución puede ser combatida por el SAT. Pero ¿qué sigue después del juicio de nulidad? El amparo directo. Y el SAT no puede ir al amparo directo porque no es una persona a la que se le puedan afectar sus garantías individuales o sus derechos humanos, porque en ningún sentido el SAT puede ser una persona física, ¿no? Es una persona moral de derecho público y podría en representación de todos los demás promover un amparo, pero no lo puede hacer porque es un organismo autónomo, ¿no?
u organismo fiscal autónomo con facultades coercibles para esos cobros, entonces no puede ir al amparo en una afectación, porque la afectación es demasiado difusa, ¿no? Aunque sí hay un interés colectivo y un interés difuso, la afectación es demasiado difusa porque es de toda la población y entonces romperíamos con el principio de agravio personal y directo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con leyes de aplicación general? ¿O qué pasó con leyes de aplicación general autoaplicativas respecto de las cuales las personas se ampararon y ganaron, ¿no? Luego fueron al juicio de nulidad y promovieron su juicio de nulidad y ganaron. Y entonces, ¿qué hacía el SAT con esas resoluciones de juicio de nulidad que tienen que ver con interpretación de normas generales y que le son adversas al SAT respecto de las cuales no puede interponer el amparo directo? Tiene que ir a este proceso que se llama revisión fiscal, que es prácticamente igual que un amparo, pero no se expresan conceptos de violación personales y directos, sino que se expresan conceptos de violación difusos en los que el que promueve no necesariamente tiene un interés individual particular o es afectado de manera directa por esas interpretaciones, ¿no? Entonces, esta revisión fiscal podríamos decir que es como el equivalente del amparo, pero es ese que nada más puede interponer la autoridad fiscal, o sea, el organismo fiscal autónomo como la del agua o pues el organismo fiscal tradicional descentralizado, que es el SAT, ¿no? Y esa revisión fiscal es diferente, se trata de otra cosa que esta revisión, que es el recurso de revisión, que sí puede recaer a todos los amparos independientemente de la materia, ¿no? Civil, penal, laboral, el que sea, administrativo y fiscal, puede recaer este recurso de revisión. Y este recurso de revisión muy bien es el que tú nos estás refiriendo, Karen, que está ahí en el 80, en el 81, en el 83, en el 93, en todos estos de la ley de amparo, que es un recurso de revisión que se puede interponer en contra de sentencias o en contra de actos o actuaciones de la autoridad que le pongan fin al procedimiento. Por ejemplo, esos acuerdos de desechamiento o esos acuerdos de perdón, de sobreseimiento, iba a decir de reivindicación, esos acuerdos de sobreseimiento, ¿no? Entonces, respecto de estos, se puede interponer este recurso de revisión, ¿no? Pero este recurso de revisión no quiere decir que va a revisar todos los conceptos de violación ni que va a revisar los mismos conceptos de violación. O sea, hay que construir unos nuevos agravios respecto de este acto que pone fin al procedimiento para que se pueda revisar nada más esta parte de por qué es que se desechó, por qué es que se sobreselló, por qué es que se puso fin al procedimiento en esos términos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las resoluciones que dicen no ampara, bueno, pues sí, es una resolución, pero que la revisión se puede interponer nada más en el sentido de decir, es que no fue exhaustivo en la revisión de todos los conceptos de violación, ¿no? O sea, lo que se va a obtener con la revisión es la reposición de un procedimiento, pero no que adentro de la revisión te concedan el amparo, sino que se vuelva a revisar esa resolución para que se pueda modificar el sentido de esa resolución, pero en el amparo, ¿no? Y considero yo que eso es como lo más relevante que nosotros podemos identificar respecto de la revisión. No sé si hasta aquí alguien más tenga algo que decir o porque hay tantos chismosos que nada más vinieron a ver y no nos aportan nada en la conversación o ¿qué pasó que me perdí? Magali, y veía yo la mano de alguien más también hace un momentito, ¿no? Que no sé si era la misma de Karen o era de Isabel o era de alguien más, pero ya no me acuerdo. Magali. ¿Me escucha, profesora? Así. Era porque estaba viendo el archivo de las participaciones y creo que no me anotó las mías, pero yo tengo anotadas cuáles fueron. Pero dimos un día para la revisión de la participación, ¿no? Es que como ayer le preguntaron
como aclaración de participaciones, pues pensé que era hoy. Pues no me acuerdo qué día dimos, pero recuerdo que dijimos que era un día antes de la revisión de calificación, ¿no? Quienes estuvieron ayer, a ver si me pueden apoyar en esa parte. Qué extraño que no me pueden apoyar. 9, revisión de calificación. 7 de junio, revisión de lista de participación. Porque el 8 tenemos algo que hacer, ¿no? 8, la entrega de la... Es la entrega del trabajo. 9, revisión de calificación y 7, revisión de la lista de participación. Los que están por la revisión de la participación, pues con todo gusto ya se pueden retirar, a menos que tengan algo que revisar respecto de estos procesos posteriores a la resolución en el amparo. No tengo nada que comentar, pues ya, gracias a Dios. Miguel y Karen. Sí, maestra, yo tengo una duda en cuanto al recurso de revisión. Como mencionaba mi compañera y como lo decía usted, el recurso de revisión funciona para el amparo directo, ¿no? En el caso para ambos, en realidad. ¿para ambos? Sí. Sí, esa era mi duda, porque le iba a preguntar que si ese es para amparo directo, ¿qué otro recurso era para el amparo indirecto? Entonces, para los dos. Para los dos, donde hay una confusión es en el amparo directo, donde se puede elegir entre presentar revisión o presentar queja, pero ahorita llegamos a eso de la queja. Pero la revisión se puede presentar en contra de los dos amparos en realidad. De hecho, en el 93 de la ley de amparo, ahí está señalado contra qué procede la revisión. Deja de ver si tengo por aquí algún material que nos pueda servir para esto de la revisión. No, pues mira, tengo este diagramita que deja ver respecto de qué puede ser la revisión, ¿no? Pero no está así separado como propiamente del amparo directo o del indirecto, sino de todos, ¿no? Pero aquí está lo que se puede revisar, ¿no? Lo que se puede presentar. Agravios ineficaces, o sea, los agravios que no sirven en la revisión, y los agravios fundados, o sea, los que sí sirven en la revisión, o sea, en los que los agravios no sirvieron, se confirma el sobreseimiento, y en los que los agravios sí sirvieron, se revoca el sobreseimiento para que básicamente se modifique ese acto, se sobresea, pero respecto de otro aspecto, o se reponga el procedimiento, ¿no? Y aquí en las resoluciones que solo afectan a una de las partes, entonces solo una puede ir a la revisión, pero esta revisión debe versar solo respecto de aquellas partes que perjudican a quien promovió la revisión. Si hay partes que perjudiquen a la otra, por ejemplo, el tercero interesado, en el caso de que el quejoso sea el que haya promovido la revisión, esos no se pueden revisar aquí en el amparo, aunque a quien promovió le convenga esa revisión, ¿no? Supongamos que fue omisa la resolución del amparo en revisar alguna de las excepciones planteadas por el tercero, y eso le conviene al quejoso porque dará pie a que se revise lo que él dijo respecto de esas excepciones, ¿no? Ni así se puede analizar en la revisión lo que no le importa a la parte que promovió esa revisión. Pero si tú te fijas de aquí, de este análisis, pues no hay distinción entre si es en amparo directo o indirecto. Se puede en realidad respecto de los dos. Ok, profesora, gracias. Y luego, ¿quién seguía? Karen otra vez, ¿no? ¿No? Ya, solo era para comentarle de que entonces más que enfocarnos en el, bueno, en este caso, enfocarme en el proceso sería enfocarme en
el cuándo ¿Para qué utilizar sirve cada cuando recurso. aplica? Exactamente, ¿para qué sirve cuando aplica? ¿Para quiénes sirve? Las diferencias entre uno y otro, respecto de qué se puede promover uno y otro, o sea, las preguntas de investigación genéricas que te decía ayer, ¿no? Que a lo mejor en el cómo está pues el error no error, sino que te fuiste a una profundidad, digamos que para ti contadora innecesaria porque eres contadora, no eres abogada, Ujú. pero sí el cómo de pues, qué necesito para interponer. Yo, sinceramente, lo que necesitan ustedes pues es un abogado, ¿no? Ahí sí, pero en todo lo demás, pues no necesitan un abogado. Y el que consigan un abogado para ir a la revisión, a la queja o a la reclamación o a la inconformidad, no necesariamente significa que el abogado sabe lo que está haciendo, pero ustedes sí, ¿no? A mí me ha ocurrido en innumerables ocasiones que han llegado conmigo con procesos ya bien adelantados, porque luego ya comienzan a ver que su abogado pues no les da confianza, ¿no? Como que es de chocolate y entonces pues necesitan un respaldo jurídico más sólido. Pero pues puede ser también, ¿no? O sea, también conozco muchos contadores que solo me llaman para ciertos asuntos, porque obviamente los honorarios de mi despacho no son los mismos que los honorarios de cualquier abogado que te puedes encontrar ahí en la esquina de tu calle, ¿no? Entonces prefieren trabajar así un poquito con ellos hasta donde lleguen, hasta donde alcancen, y ya si no les alcanza a ellos, pues entonces ya tienen que venir por un asesoramiento más experto, ¿no? Pero pues eso depende también de sus decisiones de contadores, de sus presupuestos, de sus clientes, de la gravedad del asunto o del monto del crédito fiscal, ¿no? Sí, Karen. Sí, profesora, gracias. Vale. Y voy después con Daniela, con Isabel, con Eric y con María de Lourdes. Estas participaciones yo las estoy anotando en la lista, entonces abusados ahí en sus libretas, anótenlas muy bien porque el 7 me las van a tener que decir todos. María de Lourdes y luego Ángel. Daniela, Isa, Eric, María de Lourdes, Ángel y después Sebastián. Y hasta ahí en esta ronda. Adelante. Sí, profesora. Bueno, yo tengo una duda. Bueno, al principio, bueno, yo investigué sobre cuándo proceden las quejas en el juicio de amparo y nos menciona en el artículo 97 de la ley de amparo que este recurso se procede contra la resolución que no admita expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar un perjuicio a alguna de las partes no, bueno, de la sentencia definitiva, ¿no? Pero mi pregunta es, por ejemplo, ¿las quejas tienen un determinado momento en el que se pueden expresar? Son, igual que la reclamación, 3 días hábiles a partir de la notificación de la resolución que se quiere recurrir. Y aquí en la queja es donde justo les digo que está esta confusión entre queja y reclamación, porque las dos sirven para lo mismo, pero con la diferencia de que en la queja sí puedes quejarte del acuerdo o de la resolución o del acto. Y en la reclamación no puedes quejarte del acuerdo, de la resolución o del acto, sino que te tienes que quejar del funcionario, o sea, del juez o del magistrado que está realizando eso, ¿no? Entonces, más bien, la reclamación es, te reclamo a ti, juez, o te reclamo a ti, magistrado. Y en la queja es, a ver, le reclamo a todo el tribunal o le reclamo al juzgado, no a ti, juez, que dictaron algo mal, ¿no? Pero el término para ambos procesos es de 3 días. O sea, se puede decir que la queja, bueno, si literalmente estás como expresando la inconformidad que tienes sobre la situación, Ajá. y en la reclamación es más sobre las personas que te están interponiendo, bueno, sí, tu sentencia, Están ¿no? resolviendo. Ajá. Es correcto. Ah, ok. Gracias, profesora. ¿Quién sigue, Isa? Profesora, si quiere que pasen mis compañeros, y al final paso yo, porque creo que me puedo extender un poquito. Ok. Eric. Sí, profesora. Yo solamente quería quedar como en claro, bueno, a ver si había entendido bien lo de sobreseimiento, que en el juicio de amparo por, ¿cómo se llama? Por desistimiento en la demanda, no se procede al otorgar al quejoso lo que se refiere a la ley. ¿Eso es correcto o me perdí? A ver, otra vez.
Sí, que en el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando se desiste de la demanda, no se procede a otorgar a la parte quejosa, bueno, al quejoso, lo que se refiere la ley. O sea, tú me estás dando como concepto de sobreseimiento esta idea, esta causal de sobreseimiento. Ajá, yo solamente quiero saber si sí es por ahí o no es por ahí. No, eso no es el sobreseimiento. Lo que tú me estás diciendo del desistimiento del amparo del quejoso, eso es una causa de que se sobresea el juicio de amparo. Ok, o sea, es una causalidad que le estoy comentando. Ajá, o sea, Ok, es algo que puede pasar de entre las muchas causas que pueden pasar para que se sobresea el juicio de amparo. Esa es una, pero eso no es lo que es el sobreseimiento. Me encantaría que intentaras un concepto de sobreseimiento para saber que estamos hablando de la misma cosa. ok, entonces lo puedo pensar y ahorita se lo comento. María de Lourdes. Gracias. Profesora, ¿me escucha? Uh-huh. Yo tenía una duda en el artículo 100 de la ley de amparo. Nos dice que cuando los informes no son, ¿cómo decía? Bueno, nos dice que la falta o deficiencia de los informes en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, que viene siendo el artículo 99 y 98 de la ley de amparo, se hará incluir a las autoridades homicidas a una multa de 3 a 30 días de salario. ¿Esto aplica a la persona que hizo la queja? No. O sea, la queja es como ya lo referíamos hace un momentito, un proceso en el que un quejoso o un tercero o incluso una autoridad responsable literalmente se quejan del sentido de un acuerdo o del sentido de una resolución en el amparo, pero se quejan en términos de que no cumple con el proceso o no cumple con los principios del amparo o se excede en el cumplimiento de los principios del amparo. Se quejan de eso, ¿no? O sea, de que está mal dictado ese acto de esa autoridad resolutora en el amparo. La queja se presenta frente a la misma autoridad que conoció el amparo, pero no lo resuelve ella. Es un poco como la mecánica del amparo directo. Se presenta frente a la autoridad que va a ser la responsable, pero lo resuelve su superior. En el caso de los juzgados de distrito, lo resuelven los tribunales colegiados. En el caso de los tribunales colegiados, lo resuelven las salas del pleno. Y en el caso de las salas del pleno lo resuelve el pleno de la Suprema Corte, ¿no? Y en el caso de la Suprema Corte nos tenemos que salir de estos recursos y nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en realidad siempre hay un superior, ¿no? Y entonces, en este proceso de queja, pues el expediente del amparo va acompañado del informe de la autoridad de quien se están quejando para que quien va a resolver la queja pues sepa la versión del quejoso y la versión de la autoridad responsable, ¿no? Adentro de la queja. Si ese informe de la autoridad resolutora no llega a su superior, eso constituye la obligación del superior de imponerle una multa a ese juzgado, a ese colegiado o a esa sala. ¿Sí? Sí, profesora. Gracias. ¿Seguía Ángel? Sí, es bueno, igual referente al recurso de queja. Bueno, se menciona en el artículo 95 sobre en qué momentos puede ser procedente y en qué casos sería directamente proporcionado. Pero mi pregunta es, ¿en qué casos no podría ser procedente el recurso de queja? Que sean... Cuando, aunque básicamente,
digo, hay muchos, ¿no? Pero cuando básicamente la resolución, aunque le sea adversa al quejoso, no se puede localizar adentro de la resolución ni adentro del proceso alguna falta al proceso o a los principios del amparo, ¿no? O sea, por ejemplo, si la sentencia niega el amparo, pero hace unas consideraciones de derecho exhaustivas de verdad de los conceptos de violación y las excepciones impuestas por la responsable y por el tercero, y hace además un análisis exhaustivo de las convenciones de derechos humanos relativas a ese caso, y entonces realmente no hay nada que señalar respecto de una deficiencia en esa resolución, pues sí puede promover la queja, pero no va a ser procedente, y además a quien promueve estos recursos, revisión, queja o reclamación, si sus recursos son improcedentes, les van a imponer una multa. Ahora sigue por quitarle el tiempo al Poder Judicial Federal, que bastante saturado está, ¿no? Entonces, si tú promueves recursos inoficiosos, que llaman, te imponen una multa. Bueno, no a ti, a tu abogado patrocinador. ¿Sí, Ángel? De acuerdo. Y en caso de que suceda eso, dicha multa, ¿en qué se basa? Bueno, ¿en qué se basan los montos para realizar las multas? Están señalados en una circular y en la propia ley orgánica del tribunal. O sea, van en UMAS, están dadas en rangos y están dichos ahí, te digo, en esa circular del Consejo de la Judicatura y en la ley orgánica del tribunal. Perdón, del Tribunal del Poder Judicial Federal. Sí, Ángel, ¿algo más? Sí. Bueno, ¿Algo? sí, pero era otra cosa hacia otro tema. Ajá. En la semana había mencionado algo sobre las categorías sospechosas y decía que no se llevaba una estricta aplicación de la norma, ya que no se tomaba solamente como un punto, sino que se ampliaba a una extensión sobre los convenios y tratados que llevaba México. Ajá. No me quedó claro eso. Ok. Cuando hablamos de la interposición del amparo, ¿te acuerdas que solo es respecto de derechos humanos y garantías individuales? Sí. Cuando reconocemos los derechos humanos, nosotros sabemos que no todos están descritos en la Constitución, como sí lo están las garantías individuales, por eso son garantías individuales. En el artículo primero constitucional está ahí inserto, como si ahí estuvieran escritas todas las convenciones de derechos humanos de las que México forma parte. Esos son derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. O sea, naturales, económicos, políticos, culturales, sociales, todos los que hay, ¿no? Cuando, además de ese enunciado de que se tengan ahí los derechos humanos puestos en el primero constitucional también menciona unas categorías de personas como grupos vulnerables, que son los relativos a la discriminación, los relativos a la esclavitud, los relativos al libre desarrollo de la personalidad y concretamente de la infancia. Esos grupos que menciona como especiales el primero constitucional, cuando ellos vienen al amparo, o sea, cuando una persona transgénero o de un grupo vulnerable como una mujer o un menor de edad o un adolescente o un indígena vienen al amparo, son de esas categorías que están ahí previstas en este primero constitucional. Entonces, este amparo, al ver que está promovido, por ejemplo, por un niño, cae en una de estas categorías, ¿no? Que tan solo el juez con decir soy Juanito y tengo 12 años, inmediatamente surge la sospecha de decir,
es de uno de esas categorías especiales que señala el primero constitucional. Pero no basta con que diga soy Juanito y tengo 12 años, sino que esa demanda tiene que atravesar por un test que se llama así, de escrutinio estricto en realidad, por un test en el que se revise, sí, efectivamente el quejoso, el promovente de esta demanda es una persona que corresponde a estas categorías del primero constitucional, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que suplir sus quejas y si no están bien redactados sus conceptos de violación, tengo que o entenderlos, interpretarlos o preguntar. Y si sus conceptos de violación yo veo que no son relacionados con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en donde él señala que se violaron sus garantías individuales, yo tengo que ver qué derechos humanos están transgrediendo y considerar que esos derechos humanos también los tengo que velar. A eso se refiere que en esas categorías sospechosas se transgrede este principio de estricta aplicación de la norma, de estricto derecho y que se va a una interpretación extensiva de la norma, pero solo en esas categorías, ¿no? Como igual que en la categoría de trabajadores en el caso de los amparos laborales, pues básicamente esas, ¿no? Porque todas las demás están dichas ahí en el primero constitucional. ¿Sí, Ángel? Sí. ¿Algo Sí, ya me más? quedó más claro. No, nada más. Gracias. Sebastián. Bueno, yo tengo una duda, o a lo mejor que podría ser un ejemplo para todo esto que estamos viendo, profesora. Probablemente ya se enteró que allá en Guanajuato, pues 3 menores de edad, que de 9 años, pues abusaron sexualmente de uno de 6. Entonces, ahí como pues los niños, los agresores son menores de edad, entonces tendrían que auxiliarse de los padres para, en dado caso, interponer un amparo para que no se les investigue. Es que ahí me genera confusión por lo mismo de que los agresores son menores de edad. Entonces, realmente, y como precisamente estamos viendo este tema, dije, bueno, pues le voy a preguntar a mi profesora porque como es un caso pues muy extraño y poco casual, entonces hay cómo procederían las investigaciones o cómo se podría defender el niño que fue abusado sexualmente, o es lo que me causa mucha confusión, o si se sigue el mismo proceso como si fueran como si fueran mayores de edad. Es lo que... En realidad, ese iba a ser mi comentario. ¿Te acuerdas? No es la primera vez que sucede y ya hay un criterio de la Corte que la Corte atrajo para resolverlo, porque justamente fue un amparo que promovió la madre de una víctima de homicidio, a quien sus agresores fueron su primo y otro niño de la misma edad, ¿no? Que eran algo así como de 12 años y el niño era un niño pequeño, me parece que de 4 o 6 años. No sé si recuerdan ese caso de ese homicidio. Entonces, la madre de ese menor muerto lo que solicitaba es que esos niños fueran tratados como delincuentes, ¿no? O sea, como mayores de edad, como adolescentes de 13 años que cometieron un delito grave y que entonces tuvieran tratamiento de mayores de edad. Esa era mi duda. Pero la Corte resolvió que no. O sea, que es clara la limitación de la edad para tratar a un menor infractor, aunque el delito sea grave, como mayor de edad. Y se trataba de un homicidio. Entonces decidieron sí investigar esos hechos y someterlos al escrutinio de un juzgador, pero en el proceso para menores infractores, ¿no? Entonces, muy probablemente estos niños, ahorita seguramente están en un reformatorio, ¿no? Muy probablemente estos niños, cuando adquieran la mayoría de edad, van a obtener su libertad. Entonces, no se le... Bueno, ya como usted dice, cuando cumplan la mayoría de edad, el castigo no se puede ampliar por la gravedad de la misma situación. No, porque tenían 12 años al momento de la comisión. Si hubieran tenido 13, que uno de ellos estaba cerca de cumplir los 13 años,
otra hubiera sido la historia, ¿no? Pero hasta ahora ese es el criterio que tenemos y ese es el criterio que en este otro caso debe prevalecer. Aquí la diferencia en el delito es que hay que ver la reparación integral del daño al menor que sí sigue vivo, al violado, ¿no? Y entonces esa reparación integral del daño sí tendrá que traer a una clase de proceso, pero seguramente ese ya será una responsabilidad civil, no penal, para los padres de esos niños que se hagan responsables de la reparación integral del daño al menor que violaron, y eso pues ya será con dinero, ¿no? Pero es un proceso distinto, no penal. Y aquí podría aplicar lo que dice el artículo 97 que habla de cuándo procede el recurso de queja, porque la fracción, la F dice que las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios. Entonces es lo que también me genera un poco de conflicto y aunque, bueno, como usted ya señala, a lo mejor esto no podría abrir a que este tipo de delitos se incrementaran, porque, bueno, dice, una vez obtenida la mayoría de edad, pues quedan en libertad, ¿no? Claro, o sea, por eso tenemos niños halcones y niños sicarios, claro, por eso los tenemos, pero es que no es la responsabilidad del sistema judicial ni del gobierno el hacerse cargo de la tutela, ni de los valores, ni de la educación de los niños que van en la primaria, ¿no? O sea, en México tenemos una estructura social donde la base es la familia. Y es la familia la que se tiene que hacer cargo de esa educación, ¿no? Y entonces, por eso tanto relajo con la discriminación a las mujeres, porque entonces terminan diciendo, entonces también eso es mi culpa de las mamás, ¿no? Que son mamás solteras, que se van a trabajar, que por esa misma razón descuidan a los niños, que ganan salario mínimo para mantener a 3, porque tienen no solo un hijo, sino 2, que no tienen casa propia, etcétera, ¿no? Pero pues es que no es obligación ni de los fiscales, ni de la policía de investigación, ni de los jueces penales, ni es obligación pues de a quien le corresponde, ¿no? Del seno familiar, de la Secretaría de Educación, de los sistemas institucionales de apoyo a la familia, de los DIFs, o sea, no hay, y ese apoyo no está, no hay, no existe. Ok, ya me quedó claro, profesor. Porque sí pero esos daños que tú señalas no son esos daños que yo te estoy platicando, esos daños que tú señalas son esos que la autoridad responsable debe resarcirle a un quejoso. Cuando las resoluciones no dicen, ay, porque el SAT se tardó un montón en devolverte tu crédito fiscal que pagaste, te lo tienen que actualizar y te tienen que pagar los intereses, pero no los intereses que son legales y que él paga, sino los mismos intereses que tú hubieras pagado si te hubieras tardado el mismo tiempo en pagarle su crédito fiscal. Esas negativas a esas reparaciones del daño son a las que se refieren estos recursos. Ok, sí, ya entendí, profesor. Gracias. Voy con Eric porque tenías algo pendiente, Eric, y luego siempre... Sí, profe, a ver si ya andamos, a ver si ya ando fino. Sí. Es la resolución de manera definitiva que impone fin o que pone fin a una instancia en la que el juzgador afirma que ha sido acreditado la causa de la improcedencia en el juicio de amparo. Eso es correcto, pero ¿a ti te queda claro? Sí, yo lo transcribí de una página. Eso fue lo que yo entendí. Ok, vale. Voy con Isa. Isa. Sí, creo que hay otro compañero que quiere que pase. Ok, vale. Voy con Ariel y Ángel Cristóbal. Sí, profesora. Bueno, yo tengo una duda sobre lo que le respondió a mi compañero Ángel sobre la multa que impone el tribunal por hacerlos perder el tiempo. Si nosotros consideramos que tenemos, bueno, más la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros consideramos que tenemos bien fundamentado y que tiene una razón de ser nuestra queja? O sea, ¿podríamos realizar otra acción contra su multa o qué podríamos hacer? Bueno, el que se imponga la multa es en contra de quejas respecto de cosas, o sea,
con agravios construidos respecto de cosas que no ocurrieron en el proceso. Por ejemplo, que dijera, fue omiso al analizar cada uno de mis conceptos de violación. Y ahí en la lectura de la resolución se ve que no es cierto, ¿no? Ahí está concepto de violación 1, 2, 3 o 50, ¿no? O que dijera, el acuerdo dictado en la audiencia constitucional consiste en desechar las pruebas que estaban en curso de prepararse, y no es cierto, esas pruebas no estaban en curso de prepararse, ¿no? O sea, te dijeron, a ver, las copias que dijiste que ibas a ofrecer, no, pues no las traigo, y ya las pediste, no, pues no las pedí. Entonces no es cierto que estaban preparándose, ¿no? O sea, simplemente no pediste las copias. Entonces tiene que ser muy notorio o evidente que esos agravios en el recurso pues son inexistentes en el proceso del amparo. Si no, pues obviamente no procede la multa. Bueno, no he sabido de ningún caso en el que se imponga una multa así cuando hay agravios razonables. Puede que no ganen en el recurso, pero los agravios son razonables. Ah, perfecto. Sí, gracias. Ángel Cristóbal. Sí, era con relación a lo que decía mi compañero Sebastián. Tengo entendido que por ser menor de edad es muy rara la vez que la corte llega a dar como esa facilidad, por así decirlo, de ¿Tratamiento de mayor de edad? ajá, de juzgarlo como un mayor de edad, Sí, pero está establecida claramente la edad y tiene que ser delitos graves. y bueno, la interpretación que le di fue que aún a pesar de que es un delito grave, aún así su capacidad jurídica no era la suficiente como para poder ser juzgado como delito grave, o bueno, a la persona por ese delito grave. No sé si sea esa correcta la interpretación que le di. Sí, es porque son incapaces, ¿no? Porque se supone que si son niños y su cerebro está en formación, o no ha sido formado y atendido debidamente, lo cual es culpa de todos, no del niño ni nada más de su mamá. Y dos, a lo mejor tiene algún problema psiquiátrico, entonces debe estar en una institución psiquiátrica, no en un centro de detención. Pero sí, básicamente es porque son incapaces. ¿Algo más, Ángel? Y por ejemplo, en ese caso de que estuvieran en cuestión de necesitar ayuda psiquiátrica, también podría estar el caso de que fueran, ay, no recuerdo cómo se llamaba, cuando no son capaces jurídicamente por algún trastorno o cosas de ese tipo. Creo que era el estado de interdicción, o no recuerdo si así se le llamaba. Sí. ¿También sería ese el caso? Bueno, es que los niños ya están en estado de interdicción. El problema sería cuando adquirieran su mayoría de edad, habría que iniciar el proceso para declararlos en estado de interdicción y que continuaran recluidos en un centro de atención psiquiátrica. O sea que por el simple hecho de que sean menores de edad ya se les considera en estado de interdicción. Se les considera incapaces, que es lo mismo que en estado de interdicción para los mayores de edad. Ah, ok, vale. Ahora sí, Isa. Sí, es que ya ve que ayer estábamos revisando la otra resolución, pero Sí. ahora estaba yo revisando la de la actividad, Sí. pero ya me confundí otra vez. A ver. En estos, porque la de la actividad es un interpusieron un recurso de revisión de un amparo. Ajá. Entonces, ahí mi duda es, primero, en este tipo de recursos también se pueden dar los sentidos que decíamos de va más allá del quejoso, que se reponga el procedimiento o se dicte un nuevo acto de autoridad. No en todas las revisiones, pero sí en algunas. En las de nuestra materia tributaria sí se puede. Ok. Entonces, ya que me dijo que sí se puede, ¿será posible que, bueno, es que es específicamente de esta resolución de la actividad? Lo que yo entiendo, vamos a lo mismo de ayer, que en este recurso se dio el efecto de que se dicte un nuevo acto de autoridad, pero ahí me vuelve a causar conflicto si le están dejando a la autoridad que lo haga como
pues ella decida, o le están diciendo específicamente cómo hacerlo, porque en la otra sí era muy clara que lo veíamos, hasta lo subrayé, que decía con libertad de jurisdicción. Ahí quedamos que le estaba dando obviamente la libertad para que lo hiciera como ella quisiera. Pero en este de recurso de revisión, no sé si también hay estas posibilidades de que le digan a la autoridad, bueno, resuélvelo como tú quieras, o resuélvelo específicamente como te lo estoy diciendo. Sí hay esas posibilidades. Es que aquí, a lo mejor la palabra que me resulta complicada es que al final, el de los considerandos de la actividad, nos dice que es ilegal, ¿no? Que lo que hizo estuvo mal, entonces le piden que lo vuelva a hacer, pero dice, resuelva conforme a derecho el amparo directo del que se deriva este recurso de revisión. Ahí yo podría entender que le están diciendo qué hacer, ¿no? Pero yo no, o sea, no siento que le estén diciendo cómo hacerlo. Entonces ahí... Resolver como conforme a derecho es decirle, resuelve conforme a las reglas que conoces y te aplican a ti. Pero sí le están dando la libertad de que lo haga como él quiera. Claro, porque si le dijeran cómo, pues se lo dirían, ¿no? En los términos del considerando, tal. Porque es que eso son los considerandos, pero luego ya en los resolutivos viene que, se haga el procedimiento, dice, para que proceda conforme a lo determinado en la parte final del último considerando, que es lo que le acabo de leer. Pero entonces, si yo lo logré entender bien, sí le está diciendo lo que haga, pero no cómo hacerlo. Exactamente. Okay. O sea, decirle, resuelve conforme a derecho, es decir, resuelve conforme a las reglas que a ti te aplican, al derecho que a ti te aplica y es tu obligación conocer, pero no le está diciendo cómo. Ok. Es que esa era mi duda, igual lo mismo de ayer, pero es que ayer sí decía libertad de jurisdicción. Claro, porque por eso vamos en orden de la lectura, ¿no? Ajá. Pero bueno, entonces ya entendí. Vale. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí. Recuerden anotar sus participaciones de hoy y el 7 que damos, me la dicen, ¿vale? Sí, profesora.